Ahí inició la grabación. Bueno, continuamos con el estudio de recolecciones de un místico de Max Heindel, capítulo 2, iniciación, ¿qué es y qué no es? Segunda parte. Para la mejor comprensión de lo que constituye la iniciación y cuáles son sus requisitos preliminares, fije el lector primeramente y con toda firmeza en su mente el hecho de que la humanidad en su totalidad progresa lentamente en el camino de la evolución, logrando lenta, casi imperceptiblemente, más altos estados de conciencia. El camino de la evolución es una espiral mirando solamente bajo su aspecto físico, pero es de forma roscada doble si se observan sus fases físicas y espirituales. Se hace el diagrama del caduceo químico en el concepto Rosacruz del Cosmos. En el caduceo hay dos círculos que convergen a un punto central, los cuales pueden ser tomados para simbolizar el espíritu inmortal, el ego evolucionante. Uno de los círculos significa su vida en el mundo físico desde el nacimiento hasta la muerte. Durante ese lapso de tiempo, cada uno de sus actos es una semilla sembrada, de la cual cosechará, en cambio, cierta cantidad de experiencia. Pero de la misma manera que se pueden sembrar semillas en pleno campo, sin cosecha alguna, de la que haya sido arrojadas en el terreno pedregoso o entre espinas, etc., allí también la semilla de la oportunidad puede ser perdida por negligencia en el cultivo del terreno y la vida, y entonces sería estéril y sin fruto. Recíprocamente, así como la diligencia y el cuidado en el cultivo aumentan enormemente el poder productivo de las semillas, una aplicación cuidadosa en el negocio de la vida mejora de oportunidades para aprender las lecciones de la vida y extraer de nuestro alrededor la experiencia que contiene, nos aporta más oportunidades, y al término de una vida el ego se encuentra a las puertas de la muerte cargado con los más ricos frutos de la vida. Aquí vemos que nuevamente se nos señala que en la vida en el mundo físico es específicamente el tiempo de la siembra, aunque el tiempo de la cosecha se va a hacer en el periodo post-mortem, y esto se va a asimilar a nuestro espíritu, todo el alma consciente, el alma intelectual y el alma emocional que se haya podido generar por la rectitud y la bondad en la vida, se asimila para el espíritu y se viene a la siguiente vida con el adelanto que se desarrolló en la vida anterior. Entonces, la siembra es viviendo en el mundo físico y la cosecha es en los mundos invisibles, después de que uno se muere. Y continúa Michael diciendo, una vez el trabajo objetivo de la existencia física ya cumplido, la carrera de la vida termina. El ego emprende el trabajo subjetivo de asimilación cumplido durante su permanencia en los mundos invisibles, que atraviesa durante el periodo de la muerte al nacimiento, simbolizado por el otro arco del caduceo o enroscado. Como el método de llevar a cabo esta asimilación ha sido más minuciosamente descrito en nuestra literatura, no es necesario repetirlo aquí. Basta con decir que al tiempo de llegar un ego al punto central del caduceo que divide los trabajos físicos de los psíquicos,
y que llamamos la puerta del nacimiento o de la muerte, según que el ego entre o abandone el reino al que nosotros mismos estamos en aquellos momentos, posee una agregación de facultades o talentos adquiridos en sus vidas precedentes, y los cuales puede entonces poner a usura o enterrar durante su existencia venidera, según crea conveniente. Pero del uso que haga de lo que tiene depende la importancia del desarrollo de su alma. Nos está diciendo Mike Heindel que todos cargamos con lo que se simboliza también en el Evangelio, en la parábola de los talentos. Todos tenemos talentos, tenemos virtudes que hemos desarrollado y depende del uso que nosotros hagamos de ellas que vamos a incrementar nuestros tesoros en el cielo o vamos a entrar en un periodo de decadencia y aquello que creemos que tenemos en realidad lo vamos a perder. Y continúa Maigende diciendo, si durante muchas vidas satisface principalmente a la baja naturaleza que vive para comer, beber y divertirse, o si las deja que se esfumen en sueños y especulaciones metafísicas acerca de la naturaleza de Dios, absteniéndose negligentemente de toda acción necesaria, se verá gradualmente dejado atrás por los más activos y progresivos. Grandes agrupaciones de estos perezosos forman lo que llamamos razas atrasadas, mientras que los activos, despejados y despiertos, que se preocupan de adquirir un mayor porcentaje de oportunidades, son los precursores. Contrariamente a la idea generalmente aceptada, esto se aplica igualmente a aquellos que están empeñados en trabajos industriales. Su manera de procurarse el dinero es solamente un incidente, un incentivo, y enteramente aparte de esta fase, su trabajo es tan espiritual o quizá más que de aquellos que pasan el tiempo en plegarias en perjuicio de su trabajo útil. Naturalmente que Maigende no está hablando en contra de las plegarias, está diciendo que si uno desatiende las actividades físicas, entonces se está produciendo un desequilibrio. Recordemos que el propio San Pablo en sus cartas señala que aunque él tendría derecho de alimentarse en los lugares a donde él iba a visitar, igualmente trabajaba a la par de cada uno de los que lo recibían, en la vivienda en donde era recibido y en la comunidad en donde era recibido, porque es lo que corresponde, que uno ponga a funcionar sus capacidades y trabaje tanto física como intelectual y moralmente. Esto es lo digno. Y acá nos están diciendo Mike Heindel que aunque la gente que cree ser espiritual menosprecie las actividades industriales, en realidad las actividades industriales tienen un componente espiritual y a veces que es mayor que el que aparenta ser espiritual. Porque cuando uno vive haciendo oraciones en donde no pone el alma, no vibra con el corazón, no está sintiendo compasión por quienes sufren, esas oraciones verdaderamente son completamente inocuas, no tienen un valor verdadero. En cambio, aquel que pone todo su empeño en hacer lo mejor que puede en la labor que está desempeñando, sea una plegaria o una actividad física, material, está abriendo un camino espiritual para toda la humanidad. De lo que dejamos dicho, se infiere que el método de desarrollo del alma, tal como se cumple por el proceso de la evolución, requiere acción en la vida física, seguida en el estado post-mortem por un proceso de reflexión.
durante el cual las lecciones de la vida son extraídas y completamente incorporadas a la conciencia del ego, aunque las sensaciones o experiencias en sí mismas sean olvidadas de la misma manera que nuestro trabajo al aprender las tablas del multiplicar ha sido olvidado, aunque la facultad de utilizarlas permanece con nosotros. Este proceso excesivamente lento y tedioso se acomoda perfectamente a las necesidades de las masas, pero hay algunas que habitualmente agotan las experiencias comúnmente dadas y así requieren un campo más extenso para sus energías. La diferencia de temperamento es la causa de su división en dos clases. Una de ellas, conducida por una devoción por Cristo, sigue simplemente los dictados del corazón en su tarea de amor por sus compañeros, bellos caracteres, faros de amor en el mundo sufriente, siempre prontos a olvidar su propia conveniencia para ayudar a los demás. Estos fueron los santos. Trabajaban sin dejar de rogar, nunca titubearon ni a diestra ni a siniestra, tampoco están muertos hoy. La tierra sería un erial agreste a pesar de toda su civilización si ellos no vagaran por el mundo, y la existencia de los desventurados que sufren no sería alumbrada por la luz de la esperanza que irradia de su semblante. Si ellos hubiesen poseído solamente el entendimiento de la otra clase, hubieran dejado muy atrás a los demás en su carrera hacia la divinidad. O sea que nos está diciendo que esta clase es la que predomina el buen corazón y la devoción a Dios manifestada espontáneamente en servicio necesita complementarse con el desarrollo del entendimiento que es el que predomina en la otra clase. Y continúa diciendo, la mente es la cualidad predominante en la otra clase. A fin de ayudarla en sus esfuerzos hacia el alcance, las escuelas de misterios fueron establecidas prematuramente, en las que el drama del mundo fue representado para dar a las almas aspirantes, mientras se hallaban en trance, contestación a las preguntas acerca del origen y el destino de la humanidad. Al despertar eran instruidas en la ciencia sagrada de remontarse más alto por medio de métodos de la naturaleza, que es Dios manifestado. La naturaleza es la expresión visible, la manifestación de Dios. Sembrando la semilla de la acción, meditando acerca de la experiencia, incorporándose finalmente la moral esencial para desarrollar mesuradamente el alma desde entonces. Produce también este rasgo especial e importante que mientras que el curso ordinario de las cosas, una vida entera dedicada a la siembra, toda una existencia post-mortem a la reflexión y a incorporarse la sustancia anímica, este ciclo de 1000 años más o menos puede ser reducido a un día, como lo proclama la máxima mística. Un día es igual a 1000 años y 1000 años son iguales a un día. Para ser explícito, sea que sea el trabajo llevado a cabo durante un simple día, si sobre él se reflexiona por la noche antes de cruzar el punto neutro entre el estado de vigilia y el sueño, puede ser incorporado de esta manera a la conciencia del espíritu como poder anímico útil. Cuando este ejercicio se ejecuta devotamente, los pecados del día, al ser así revisados, quedan inmediatamente tachados y el hombre comienza cada día una nueva vida, con la adición del poder anímico obtenido en todos los anteriores días de su periodo probacionista.
Pero sí, existe un gran pero. La naturaleza no puede ser burlada. Dios no puede ser engañado. Sea lo que sea que un hombre siembre, así será lo que él coseche. Que nada crea una revisión, que nadie crea que una revisión superficial de los acontecimientos del día, quizá con la ligera declaración de que quisiera no haberlo hecho, al revivir una escena en que se condujo palpablemente mal, le preservará del mal que pueda encontrar. Al abandonar el cuerpo, al morir e ir al purgatorio, la visión de nuestro pasado se desarrolla en orden inverso para mostrarnos antes los efectos y después las causas que los produjeron, y así sentirnos de manera intensa el dolor que ocasionamos a los demás. Y a menos de que nosotros ejecutemos nuestros ejercicios de manera similar y en consecuencia suframos cada noche el infierno que hayamos merecido durante el día, sintiendo agudamente los pesares que hayamos infligido, no nos servirá de nada. Hemos de esforzarnos también en sentir con la misma intensidad la gratitud por las atenciones recibidas de los otros y aprobación del bien que hayamos proporcionado. Solamente así vivimos realmente la existencia post-mortem y avanzamos científicamente hacia la meta de la iniciación. O sea que vivimos la existencia post-mortem, pero sin necesidad de habernos muerto. Estamos adelantando el camino, el proceso que se hace de asimilación después de perder el cuerpo, después de la muerte. Ese es el procedimiento, un procedimiento que sigue las leyes naturales, que son leyes naturales morales, que son leyes eternas de Dios. O sea que el entendimiento que tiene esta clase de gente se aplica cuando hay verdaderamente una inclinación espiritual, se ha aplicado en descubrir cuáles son esas leyes morales y aprovechar esas leyes para el beneficio del desarrollo del alma. La otra clase no tiene ese conocimiento, no sabe cuáles son esas leyes, no las sabe intelectualmente, pero sí las siente. En realidad siente la necesidad de servir porque está conectado con el amor a Dios eh, eh, profunda y permanentemente. Entonces, de esa forma, aunque no entienda a qué camino está abriendo, lo está abriendo. Y bueno, todos los seres humanos tenemos un predominio de una clase o de otra. Y tenemos que aprender a mirar a la clase a la que no pertenecemos por las virtudes de los más exaltados seres que hay en esa clase. Porque la tendencia que hay, lamentablemente, es caer en la vanidad, en la soberbia de creer, de mirar solamente los defectos de la clase a la que uno no pertenece, sin ver la viga delante de los ojos, los defectos, no solamente de la clase a la que uno pertenece, sino los defectos individuales de uno. Empezando porque no se pueda hacer una aspiración espiritual mirando a la parte más defectuosa de la otra clase de seres humanos, sino a la más elevada, y aspirar a poder llegar a vibrar con el corazón y con el entendimiento en el mismo nivel que los más elevados de cada una de las clases. Bueno, entonces continúa Mike Heindel diciendo, ahora si el discípulo ha pesado bien el argumento precedente, habrá sido la analogía existente entre el largo ciclo de la evolución y los cortos ciclos o escalones utilizados en el sendero de la preparación.
Quedará del todo claro que nadie puede llevar a cabo este trabajo de post-mortem y transmitir a otros el desarrollo del alma resultante, de la misma manera que nadie puede comer el alimento físico de otro y transmitirle su subsistencia y su desarrollo. Nosotros pensamos que es absurdo que un sacerdocio ofrezca acortar la permanencia de nuestra alma en el purgatorio. ¿Cómo, pues, podemos creer que cualquiera otro, no importa desde el punto que se considere, pueda hacernos prescindir de la necesidad de un número de existencias purgatoriales en provecho nuestro, transmitiéndonos el poder anímico útil que hubiéramos adquirido al seguir el curso ordinario de la vida hasta el día en que estuviéramos preparados para la iniciación? Esto es, pues, lo que significa la oferta de iniciar a una persona antes de estar en el umbral. Debes tener el poder del alma requerido para la iniciación o nadie podrá iniciar. Si lo poseemos, estamos en el umbral por nuestros propios esfuerzos. Y a nadie debemos y podemos pedir la iniciación como un derecho que nadie podría disputarnos ni retener. Si no lo tuviésemos y lo pudiésemos comprar, 125 millones de pesetas sería insignificante para pagarlo. Y el hombre que nos ofrece vendérnoslo por $25 sería tan ridículo como su víctima. Recuérdese que si alguien ofrece iniciarnos en alguna orden ocultista, no importa que se llame Rosa Cruz o de cualquier otra manera, al pedir honorarios para la iniciación, se acredita de impostor y sus explicaciones para justificarlos, ya sea para aplicarlos a limosna, etc., serán prueba evidente de la naturaleza fraudulenta de aquella orden, pues se ha dicho, la iniciación, entre comillas, la iniciación no es una ceremonia exterior, sino una experiencia interna. Yo puedo añadir además que los hermanos mayores de la Rosa Cruz, en el templo místico en donde yo recibí la luz, me impusieron la condición de que su ciencia sagrada nunca debía ser puesta en la balanza contra una moneda. Libremente la recibí, libremente fui requerido para darla. Esta cláusula la he cumplido en espíritu y en la letra, como no ignoran los que han tenido tratos con la fraternidad Rosa Cruz. Y nosotros podemos decir que esta misma condición, aquellos que no hemos pasado por la iniciación, también tenemos el privilegio de poder atenernos a ella. Y de esa forma vamos adelantando caminos. Porque ¿para qué nos señalan estas condiciones Mike? Para mostrarnos lo limpio que es el proceder del camino de la iniciación, pero también para darnos la oportunidad a que nosotros pasemos a vibrar en ese mismo nivel y actuar de eso. Y por eso es que una de las condiciones para pertenecer a la fraternidad Rosa Cruz es nunca cambiar esas enseñanzas por dinero. Aunque las enseñanzas de la iniciación, como nos dice Mike Heindel, nunca la vamos a poder ni dar ni recibir, a no ser que estemos en condición, primeramente, naturalmente, de llegar a recibirla, por la vía de la entrega a la vida de servicio, ya sea porque predomina el corazón y así lo manda, o porque se desarrolla el entendimiento que nos conduce a orientar nuestra vida, a ir saldando todas las deudas en el camino por la vía del sufrimiento y por el mal obrar y por la alegría, por el bien obrar y
por la alegría, por ver cualquier acción de bien, ya sea que la recibamos nosotros o la reciba otro. Entonces, con esto hemos llegado al final del capítulo 2, que junto con el capítulo 1 nos enseñan acerca de la iniciación espiritual, el camino que está abierto para aquellos que ya no adelantan por medio del lento proceso en espiral que les sirve a la mayoría de la gente y que necesitan mayores oportunidades y se han ganado esas mayores oportunidades por la persistencia en el bien obrar. Así que bueno, quedaremos para la semana que viene con el capítulo 3, el sacramento de la comunión. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Yo quiero invitar a... ¿Vas a estar, no? Se te oye muy entrecortado, Adriana. El sábado ahí vas a estar. Sí, el sábado voy a estar. Mañana a las 22 horas de Uruguay y Argentina estoy haciendo la presentación del libro de Goethe, Fausto, en la Fraternidad de Chile. El sábado tenemos a las 10 de la mañana y no sé si después del mismo sábado tenemos duración, pero lo veremos después. El 27. Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno. Bueno. Gracias. Un abrazo, que andes bien. Igualmente. Gracias. Chao.